Cuando yo estaba en la escuela, creo que era quinto grado, me enseñaron sobre la globalización. Yo recuerdo claramente que teníamos un libro de texto que tenía como título La globalización. Era la primera vez que conscientemente escuchaba el término globalización, era un niño, hace unos años atrás. Y me enseñaron, entre otras cosas, que la globalización era buena. Recuerdo que y me acuerdo de dos cosas puntuales. Una, nos decían, con la globalización es como tener un mercado global. Y si tienes un gran negocio en tu país, lo puedes exportar al mundo y el mundo puede comprarte tu negocio. O sea que si tienes un producto, lo puedes vender en todo el mundo. Imagínense la mente de un niño pensando como que, bueno, si yo tengo cualquier negocio y lo puedo vender en el mundo entero. Y eso me parecía genial, entrar a los mercados con las ideas que podía tener, me parecía grandioso, ¿no? Y lo otro que nos decían es que en la globalización pasamos a formar parte del mundo, somos ciudadanos del mundo, entonces podemos ir a cualquier lugar, podemos conocer otros lugares, porque la gente va a entender que hay culturas diferentes en todos los países y va a ser grandioso ir a los países y conocer las culturas de los países. Entonces vamos a ser personas más tolerantes, más amigables, buenas personas donde sea que estemos, hay mayor aceptación. Y yo decía, la globalización es lo máximo. Y empecé a crecer, ¿no? El desdichado día del crecimiento humano. Y empieza uno a darse cuenta de las cosas. Y me di cuenta que sí, los mercados están abiertos, pero nuestros productos no tienen la misma acogida en los grandes países que tienen en nuestros países los productos de las grandes potencias mundiales. Que tenemos una gran cantidad de requisitos y de trabas, y que a la gente no le gustan nuestros productos. A nosotros nos fascinan los de ellos. Cuando yo estaba niño, yo recuerdo que había una familia de vecinos que viajaron a Estados Unidos. Y cuando ellos regresaron trajeron una bolsa de sneaker. Y cuando ellos llegaban decían, tome, te traje un regalito de Estados Unidos. Era un sneaker. ¡Wow! ¡Qué chocolate tan impresionante! Nosotros allá con el gallito aquel que era una tapita así, toda humilde, y ellos con unos chocolates espectaculares. Ojalá tuviéramos estos chocolates en nuestro supermercado, decía uno, porque eso no se consigue en cualquier lado. Ahora que alguien vaya a Estados Unidos y le traiga un chocolate, no es nada, porque usted se lo compra en el súper, ¿no? Pero nuestros chocolates no tienen la misma acogida en el mercado internacional que el de ellos acá. Nosotros consumimos todo lo que ellos tienen, pero ellos no consumen todo lo que nosotros vendemos. Por más que usted mande el hojaldre para allá, lo consumen los centroamericanos que viven allá, pero no el estadounidense, el gringo, por ejemplo. No les interesa la cultura nuestra, les interesa la suya y vendernos la suya porque es grandioso. Por eso consumimos McDonald's, Pizza Hut, que ya no está. Todo esto, ¿no? Nos interesan sus productos. Entonces la globalización no era tan grandiosa como me dijeron. Y resulta ser que esto de que ya la discriminación no iba a pasar porque ahora todos somos ciudadanos del mundo tampoco era cierto. La gente de otros países te miran distinto, vas a Europa y dicen es centroamericano, así que no se ve igual, no tiene los mismos privilegios, no se trata de la misma manera. No tenemos tanta tolerancia realmente como decía el libro de texto. Y resulta ser que esta globalización, este mundo en el que vivimos, no es tan bonito como pareciera ser. Y todo eso que nos maquillan muy elegante, no es así. Hay diferencias entre personas. La gente vale por lo que tiene o por el apellido que tiene. Las posiciones sociales marcan tendencias. Nos interesa a la gente, y estoy hablando a nivel de cultura como sociedad, nos interesa a la gente según su cuenta de banco, según su nombre y su apellido.
según la ropa que viste. El 13 de junio de este año, hace un mes, 700 refugiados naufragaron en el mar Mediterráneo. Ningún país se interesó porque eran refugiados. Solo Grecia mandó a buscarlos. Estuvo 3 días buscando gente. Murieron 81 personas en ese naufragio. 81 personas. 500 más estaban desaparecidas. Imagínense cuántas personas naufragaron ahí. La búsqueda duró 3 días y todavía en este momento hay gente que no se sabe dónde está. ¿Usted escuchó esa noticia? 5 días después, el 18 de junio, desapareció un sumergible con 5 personas. ¿Escuchó esa noticia? Murieron 5 personas. Cada una de ellos pagó $250,000 para subirse e ir a conocer el océano, el Titanic. Los países gastaron millones en la búsqueda y no se detuvieron hasta comprobar que todos estaban muertos. Por 5 personas, aviones, buques militares, comerciales, en una búsqueda incansable, las noticias se abarrotaron, redes sociales completas con ilustraciones, con animaciones de cómo ese buque pudo haber, ese sumergible pudo haber explotado en el fondo del mar. Bueno, y no explotó. ¿Cómo es que se dice? Implosionó. Y todo el mundo se volvió experto en cómo eso pasa. Y gastamos millones como sociedad en la búsqueda de 5 personas. Si preguntáramos quién valía más, ya la pregunta es injusta porque nadie vale más que nadie, pero la verdad es que demostramos que la mitad del mundo se dio cuenta de que murieron 81 personas, pero el mundo entero se dio cuenta que murieron 5. ¿Será que la posición social era más importante? Por eso había que buscar a 5 y no buscar a 500, 600, 700 personas, porque eran refugiados pobres que estaban buscando asilo en otro país y por eso no nos importaban tanto. Finalmente mejor que se murieran porque era una carga para la sociedad. Y cuando vemos cosas como estas, empezamos a cuestionarnos como sociedad y como cultura. ¿Quiénes somos y en qué nos hemos convertido? Este es un mundo que ha demostrado no ser bueno. Nosotros queremos preparar a nuestros hijos para este mundo y qué lío es ese, porque el mundo es malo. Y quisiéramos decirle, mire, este mundo es bueno, hay personas buenas, y yo tengo que explicarle a Matías por qué no se tiene que salir corriendo en el supermercado porque alguien se lo puede robar. Y él dice, pero ¿por qué alguien me va a robar? O sea, ¿por qué alguien me va a hacer daño? ¿Cómo le explico que hay personas malas en este mundo y que sí se lo quieren robar? Vivimos en un mundo malo. Unos tienen más privilegios que otros y toda la injusticia que vivimos nos hiere a cada uno de nosotros. Estamos hablando de heridas. Y quiero decirle lo que ya usted sabe, y es que la cultura, la sociedad en la que nosotros vivimos genera heridas en nosotros, nos daña, nos afecta, y somos nosotros quienes tenemos que curarnos. Es molesto saber que una persona en defensa propia mata a otra o hiere a otra y es condenada toda su vida. Pero una persona que le roba al Estado y que se roba todo el dinero del mundo que quiere, tiene casa por cárcel y rapidito sale. Y preguntamos, ¿la justicia realmente hace justicia? Nos preguntamos cómo es que hay personas que están muriéndose porque no tienen un medicamento por el que pagaron con su trabajo, y hay otros que tienen dinero para votar, ir a los mejores hospitales del mundo a hacerse tratamientos. Y esa injusticia nos hiere como sociedad, nos hiere como personas. No vivimos en un mundo bueno. Por alguna razón la Biblia dice que no tenemos que amoldarnos a este mundo.
Y a veces uno dice, Dios nos quiere quitar la alegría de vivir, nos quiere quitar el gozo, por eso nos pide que nos alejemos del mundo, pero es que este mundo es malo. ¿Qué padre va a querer exponer a su hijo al mundo de esa manera? Dios dice, no te metas en el mundo, no te asocies con el mundo porque te puede ir mal. El mundo es malo, tiene una apariencia de piedad, pero te hace daño. ¿Cómo nos hiere la cultura? Se me ocurren algunas cosas. Tenemos que entender primero que es cultura. La cultura surge de nosotros, como seres humanos. Somos seres culturales. Eso es intrínseco al ser humano. Es natural al ser humano. La cultura. Una posible definición un poco ampliada de lo que es cultura. Es el modo en que un grupo humano se relaciona entre sí y con el ambiente circundante. El vocablo cultura se emplea también para otras actividades, mediante las cuales el ser humano transforma o gobierna su ambiente para hacerlo producir más. Eso es cultura. La cultura es toda una serie de signos y significados que le permiten al ser humano comunicarse entre sí, creando relación entre individuos y familia. La cultura es una memoria colectiva, tanto consciente como inconsciente. En otras palabras, nosotros somos los formadores de la cultura, en nuestra interacción, en nuestro estilo de vida, en los símbolos que creamos, en la esperanza que creamos, en la historia que compartimos. Vamos transmitiendo a nuestras siguientes generaciones la cultura. Mientras estamos formando cultura, la cultura nos está formando a nosotros. Hay una dualidad entre esto. Y es por eso que la cultura nos puede estar afectando de 4 posibles maneras. 4 formas en las que la cultura nos hiere. Número 1, nos hiere a través del clasismo. Lo mencionaba hace un momento. No todos somos iguales delante de la ley. Las personas valen según lo que tienen, no porque son personas. Cuando usted sabe que usted no va a ser igualmente tratado que otras personas, eso nos hiere porque nos hace sentir mal, nos hace sentir despreciados, nos hace sentir minimizados. Cuando sabe que no tiene las mismas oportunidades que otros tienen, eso genera heridas en nosotros. 2, la cultura nos hiere a través de la historia, puntualmente Latinoamérica. Somos una región que históricamente existe desde un pensamiento mediocre, minimizado. Cuando las culturas aparentemente civilizadas vinieron a América, ellos dijeron, estos son un montón de salvajes, tenemos que civilizarlos. Pero sabe, aquí nosotros teníamos tecnología. Cuando fui a Machu Picchu, descubrí la cantidad de cosas que nuestros indígenas hacían en colaboración con la naturaleza. Hacían cosas que hoy todavía nosotros no sabemos cómo se hacen. No éramos un montón de animales. Había inteligencia, había capacidad, que no había catolicismo o religión tal cual, es verdad. Pero nosotros, y digo nosotros incluyéndome como si hubiera estado ahí, ¿no? Nuestra cultura fue tratada como menos que los demás. Y nosotros hemos crecido bajo el pensamiento de que nosotros somos menos que los europeos y menos que los norteamericanos. Y pensamos que nuestras ideas no son tan grandiosas como las de ellos, y que no somos tan hábiles como ellos, y que no nos va tan bien como ellos,
Y seguimos teniendo una mente mediocre, limitada a nuestro pensamiento, porque culturalmente e históricamente hemos sido menos y nos hemos creído el cuento de que éramos menos y que ellos son mejores. Entonces cuando usted dice que tiene raíces europeas, se siente grandioso. Y eso no es tan grandioso, porque raíces indígenas es grandioso también. Pero se da cuenta que nuestra cultura, es más, nosotros mismos despreciamos a aquel que tiene una cultura y un rasgo indígena o un color de piel, dice el pastor Maquela. Y lo hacemos a un lado y decimos a esta persona, no. Ya nosotros mismos hacemos con nosotros mismos lo que otros hacen con nosotros. Si usted alguna vez ha ido a Estados Unidos, a ciertos sectores, porque no le puedo decir que son todos, pero ciertos sectores, se dará cuenta cómo es visto el latino. Y pareciera que tenemos que sentirnos menos todo el tiempo donde vayamos. Entonces cuando usted va allá, usted tiene que aprender inglés, porque está yendo a otra cultura. Pero cuando ellos vienen acá, usted tiene que aprender inglés para que los tiene que recibir bien. Entonces, ¿dónde está la...? ¿Me explico? Ya nosotros mismos tenemos un pensamiento de nosotros tenemos que hacer todo por debajo, porque nosotros somos menos. Y eso es cultural, y eso nos lastima, porque crecemos con una mente lastimada que nos hace pensar que no somos tan capaces y que no somos tan buenos, que los mejores descubrimientos los tienen otros, pero nosotros no hacemos nada de eso. Nosotros así basureamos nuestra cultura. Y usted ha escuchado esta expresión en Panamá, el panameño, porque ya estamos menospreciándonos a nosotros mismos. Tienen que pasar cosas como las de esta semana, que un país con sus jugadores y un buen proceso le gana a una potencia mundial en fútbol, y entonces dice, entonces sí podemos. Pero esos chispazos nos duran poco tiempo, porque en el fondo tenemos una cultura que nos lastima, nos ha lastimado tanto que como ya no nos queremos herir, mejor aceptamos que somos menos. Y esa cultura nos lastima. Nos lastima a través de estándares. La sociedad crea estándares para todos, como si todos fuéramos iguales. Y entonces te dicen, bueno, tienes que ser un superdotado a los 7 años, tienes que tener la vida resuelta a los 18 y tienes que retirarte a los 40. Es malo envejecer y es ridículo vestirse como adulto. Tienes que tener una casa, un carro, hijos, haber sembrado un árbol y escrito un libro. Y nos empiezan a poner estándares, y cuando ves a una persona que llega a cierta edad y no se casa, empieza a cuestionar, algo raro. ¿Qué raro? ¿Cuál estándar? ¿Por qué tenemos que poner estándar para todo? ¿Cuál es el estándar de la belleza? ¿Cuál es el estándar de la belleza? ¿Qué? ¿Sabe? La adolescencia se frustra pensando que tiene que ser de acuerdo al estándar, y cuando no logra llegar a ese estándar se ve mal, es feo o feo, y eso lastima al ser humano, porque no somos iguales y no tenemos que vernos iguales, ni ser iguales, ni llegar a lo mismo todos al mismo tiempo. Cada quien tiene su historia de vida. En nuestra cultura usted tiene que salir de la escuela a los 17 años y de una vez a la universidad a estudiar, y de una vez ir a una gran empresa, y de una vez ganar mucho dinero, y de una vez comprarse una casa, un carro, casarse, viajar por el mundo y tener su vida resuelta, y eso no pasa en la realidad. Hay gente que le toca terminar la escuela y ponerse a trabajar, y eso no está mal. En la realidad que le tocó vivir es diferente. La cultura nos lastima porque crea estándares para todo, y con el respeto de todos ustedes, son estándares estúpidos. Número 4. La cultura nos hiere a través de ideologías
comprometedoras y lógicas, como las que la semana pasada el pastor estuvo comentando. Hay gente en posiciones de poder, si usted se acuerda del estudio de esta semana, hay gente en posiciones de poder que no le interesa perder el poder, y entonces se aferra al poder a toda costa y empieza a crear pensamientos en la gente y a manipular a las personas para que hagan lo que ellos quieren porque les conviene. Y entonces creamos una gran cantidad de pensamientos que van en contra de la misma naturaleza humana, y eso nos lastima. Le preguntaron un día de estos a un grupo, hace algún tiempo, pero lo vi un día de estos, a un grupo de chicos, ¿qué es una mujer? Palabras más, palabras menos, no supieron definir qué era una mujer porque tenían miedo de ir en contra del pensamiento de hoy. ¿Qué es ser hombre? Nadie sabe lo que es ser hombre. Un hombre crece y no sabe qué es ser hombre porque piensa que si es hombre es machista. Y no es que estoy defendiendo el machismo. Estoy hablando de la incertidumbre que nos genera una sociedad donde era obvio, fácil y entendido que era un hombre y que era una mujer. Así estaba escrito hasta en los libros de escuela. Hoy no sabemos qué es una cosa y qué es otra. Seres que menstruan ya no son mujeres, porque entonces ahora hay que buscarle otro nombre. Y empezamos a confundir la cultura y empezamos a confundir el pensamiento y empieza la gente a no saber quién es. Y eso, la incertidumbre de saber quién uno es, la falta de identidad lastima a un ser humano. Gran cantidad de las heridas que la gente tiene es porque no tiene identidad, porque no sabe quién es. Y se sigue preguntando cuando tiene 50 y 60 años y 70 años, ¿quién soy yo? ¿Para qué existo en esta tierra? ¿Y quién crea todo eso? La cultura. Usted seguramente escuchó la noticia de esta semana. Los jueces en un curso especializado para tratar los plos, porque ya no sabe uno hasta dónde llegar. Porque eso es más importante que otras cosas. La cultura nos está lastimando, nos está minando, nos está destruyendo nuestra mente y nuestro cuerpo. Ya nuestro cuerpo no vale nada porque ya no significa nada. Si ya mi cuerpo no dice quién soy, mi cuerpo no sirve, es un mero instrumento, basura. Lo puedo mover, cambiar, mutilar, lo que quiera porque ya no significa nada. Lo puedo usar y abusar de él y de los niños también, porque es solo un cuerpo. Y eso nos lastima como sociedad. Sí, la cultura nos está lastimando. Sí, la cultura nos está hiriendo y no estamos sabiendo qué hacer con esas heridas. Pero ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestro papel frente a la cultura? ¿Vamos contra ella? ¿Somos antagónicos a la cultura? Tratamos de destruirla, pero ¿cómo la destruimos si la cultura surge de nosotros mismos? Somos seres culturales. Es inevitable hacer cultura. ¿Debemos ser contraculturales? El Departamento de Estudio y Teología de la Federación Luterana Mundial redactó una declaración de culto y cultura, que le voy a leer un fragmento. Todo es muy interesante, pero un fragmento. Dice: el culto cristiano se relaciona dinámicamente con la cultura, por lo menos en 4 maneras. Primeramente, es transcultural. La misma sustancia para todos, en todas partes, más allá de la cultura, es transcultural. Se puede vivir en todo lugar. El culto cristiano se puede hacer en cualquier cultura. Segundo, es contextual. Varía según la situación local, tanto natural como cultural, porque no adoramos exactamente igual aquí como se adora en otros lugares. Tenemos culturas, incluso dentro del mismo país hay pequeñas culturas. Es contextual. Tercero, es contracultural.
desafía lo que en cada cultura dada se opone al Evangelio. O sea que sí tenemos una labor de diferenciación frente a la cultura. Y número 4, es intercultural, posibilitando compartir entre culturas locales diferentes. Debemos ser capaces de interactuar con otras culturas y con otras formas de culto cristiano en otros lugares del mundo. Nuestro papel no es destruir la cultura, es entender estas facetas de la cultura en las que nosotros tenemos que aprender a interactuar. Por eso es importante que sanemos las heridas de la cultura, porque si estamos heridos por la cultura, lo natural es que vayamos a atacar la cultura, sabiendo que si atacas la cultura, atacas al cultural, al ser cultural, que es el ser humano. Y si ya el ser humano está lastimado y atacas al ser humano, pues ¿qué vas a tener? Una lucha innecesaria, donde nos lastimamos y nos matamos todos. O sea que tenemos que sanar para poder ayudar a otros. Iniciamos esta serie en el mensaje número 1 diciendo que cuando tenemos heridas, las heridas tienen un propósito, y ese propósito no solamente es que sanemos y veamos la mano de Dios en nosotros, sino que podamos ayudar a otros que también están heridos. ¿Usted se acuerda de la historia de Abraham? El estudio de la semana pasada tenía que ver con Lot, y Lot es familia de Abraham, o era familia de Abraham. Génesis 12:1. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Abraham estaba viviendo en una cultura, dice Ur de los Caldeos. Ahí vivía Lot también, vivía con su familia, y Dios le dice a Abraham: sal de ahí. Abraham iba a se convirtió de hecho en el proceso de restauración de Dios para la humanidad. Y Ur de los Caldeos es muy particular porque algunas cosas interesantes. Según excavaciones, era una civilización con un alto grado de cultura, con una estructura socio-religiosa compleja, una escritura desarrollada, matemática avanzada. Se han encontrado tablas de multiplicar, dividir, ejercicios de raíces cuadradas, cúbicas, geometría práctica. Todo eso en esa cultura. Quiere decir que Abraham sale de una cultura cómoda. Dios no lo está sacando de un mal lugar, entre comillas. Había una cultura establecida. De hecho, Ur de los Caldeos fue la cuna de donde surge Babilonia. La civilización babilónica, la grandeza, la potencia surge de ahí. En otras palabras, lo que está pasando en el entorno de Abraham no era cualquier cosa. Era una gran cultura que luego conquistaría el mundo. Y Dios llama a Abraham y le dice: Abraham, sal de ahí. Y Abraham puede cuestionar al Señor: pero espérate, aquí estamos con la posibilidad de alcanzar esta cultura. Dios dice: yo te voy a sacar. Hay una posición geográfica que quiero romper, que quiero cambiar. A diferencia de Lot, Dios empieza a sacar la cultura o a cambiar la cultura de ese hombre y de su familia. Lot vuelve a la cultura otra vez cuando tiene problemas con Abraham, se va otra vez a buscar este ambiente cultural, Sodoma y Gomorra. Y Abraham, Dios le dice: no, es que ese no es tu vía, ese no es tu camino. Yo necesito limpiar la cultura. En Abraham tenía que verse una nueva cultura. Tenía que verse, sí, la cultura del reino de Dios de otra manera. Dios saca a Abraham de Ur de los Caldeos. Si usted lee el capítulo 11 de Génesis, que es el anterior, se da cuenta todo lo que está pasando alrededor de esa cultura y por qué Dios tenía que sacarlo. Esta cultura se había vuelto antagónica a Dios, no querían a Dios en su vida, no querían seguir a Dios. ¿Se acuerda de la Torre de Babel? Todo eso pasa por allá. Ellos dijeron: no queremos a Dios en nuestra vida. Y Dios le dice a Abraham: yo tengo que hacer de ti una nueva cultura. Por eso en ti serán benditas todas las familias de la tierra.
Por eso iba a haber una descendencia de Abraham, porque tenía que surgir de él algo nuevo. Y Dios tiene que sacar a Abraham de esa cultura para enseñarle una nueva cultura. Y le dice después, te voy a llevar a una tierra, y en esa tierra vas a empezar a mostrar cómo es la cultura que yo te quiero enseñar. Y a veces nos hace falta eso a nosotros, que Dios nos saque un poquito de la cultura, porque estamos tan llenos de la cultura que ya no pensamos como Dios espera que pensamos, porque estamos solamente pensando culturalmente. Y le voy a hablar de 5 pasos rápidos de cómo sanamos nuestras heridas culturales, porque ya hicimos todo el planteamiento, todas las heridas las revisamos. Ahora, ¿qué hacemos? Sí, ¿cómo sanamos todo eso? Ya estamos claros que la cultura nos hiere, ya vimos cómo lo hace. Ahora, ¿cómo sanamos? ¿Por qué tenemos que sanar? Porque si queremos afectar esta cultura y hacer algo dentro de esta cultura, primero tenemos que ser sacados para ser sanados y entonces poder interactuar con esta cultura para hacer algo al respecto. Difícilmente podremos influir en esta cultura si no somos sanados primero de las heridas de la cultura. 5 pasos o 5 aspectos. Número 1, Romanos capítulo 12, versículo 2, usted se lo sabe seguramente. Lo primero que necesitamos hacer es cuestionar la cultura. Porque a nosotros se nos ha enseñado que no cuestionemos la cultura. Y me dicen, no, pero es que eso es cultural. Cuidado. Porque el llegar una hora tarde a todo lado es cultura. Y es mala cultura. Y debemos cambiarla. No porque sea cultura o porque se haya practicado hace 100 años, significa que eso está bien. Hay elementos, aspectos, conductas de nuestra cultura que no están bien y que tenemos que aprender a cambiar. Entonces lo primero es cuestionar. Si usted no cuestiona, nunca va a ser consciente de que hay algo malo, porque todo lo va a creer, todo lo que le digan o todo lo que vive le parece que es normal. Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Tiene que cuestionar su cultura, tiene que cuestionar su estilo de vida, tiene que cuestionar sus creencias. Y lo digo desde aquí, desde el púlpito cristiano donde creemos, tiene que cuestionar sus creencias, porque muchas cosas que estamos creyendo no son bíblicas. Tiene que cuestionar sus creencias, cuestione su cultura. Aunque le digan que eso está sustentado en la ciencia, porque usted se va a encontrar en internet, sí, tal grupo de científicos determinó tal cosa. Fake news. Ningún grupo de científicos determinó nada. Y si lo hicieron, generalmente son parte de la misma banda que están tratando de promover algo porque les conviene, como en el estudio de esta semana. No quieren perder riqueza, crean un revolú, crean un desastre, y entonces dicen, así nosotros conservamos nuestra riqueza. Número 2, si lo primero es cuestionar, nos damos cuenta, Isaías 42:5, nos damos cuenta que hay cosas de esta cultura que se nos han pegado, que ya pensamos como esta cultura. Y entonces lo que nos toca es aprender a mirarnos como Dios nos ve. No mirarnos a la luz de la cultura, porque en la cultura nosotros somos gente de tercermundista. Somos personas de última clase. Somos personas poco valiosas, y excepto el pastor Maquela, que tiene mucho dinero, todos los demás estamos en otra categoría porque no nos ven con el privilegio. Si usted se mira a la luz de la cultura, está mal. Pero si se mira como Dios lo ve, así dice el Señor, el que te creó y desplegó los cielos, el que expandió la tierra y todo lo que ella produce, el que da aliento a todo pueblo que la habita y vida a los que en ella se mueven. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, así Dios te ve, te he tomado de la mano, te formé
Yo te constituí como un pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para liberar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitan en tinieblas. Dios te ve como alguien creado con un propósito, con habilidades, con capacidades. Te diseñó para un propósito. La cultura te dice, no sirves, no eres bueno, no. Y Dios te dice, pero es que yo te diseñé para eso. Yo no soy para sobresalir, Dios te hizo luz. ¿Cómo Dios te ve? Necesitas conocer a Dios para saber cómo Él te ve. Necesitas conocerlo en su palabra para saber cómo Él te ve, porque si solo ves lo que dicen las noticias, te vas a dar cuenta que eres una persona insegura, que vive en un mal país, que vive en un mal ambiente y que tiene todas las de perder en este mundo porque va de mal en peor, que tus finanzas van a fracasar todo el tiempo. Pero si te miras como Dios te ve, te vas a dar cuenta que tienes capacidad, habilidad y un propósito para vivir en este mundo, y que ese no es un propósito egoísta. Mírate como Dios te ve. Número 3, Juan 16:33. Recuerde, primero tiene que cuestionar su cultura. Número 2, tiene que mirarse como Dios lo ve, no como lo ve la cultura. Número 3, cuando usted se da cuenta que tiene heridas, confíele a Dios sus heridas. No le damos nuestras heridas a cualquiera. No le abrimos nuestro corazón a cualquiera. Seguramente algún día usted le abrió el corazón a alguien que se lo destruyó, se lo destrozó. Alguien le traicionó. Seguramente un día usted puso su esperanza en alguien que falló o en algo que falló. Entonces evitamos abrir nuestro corazón, evitamos dar nuestras heridas o compartir nuestras heridas, porque nuestras heridas son motivo de burla para los demás. Pero si vienes a Jesús, Él sí sabe sanar nuestras heridas. Puedes llevarle tus heridas al herido por excelencia, el mismo que fue herido en una cruz, que soportó el dolor, pero que también soportó el vituperio, que soportó el desprecio, que soportó el que le escupieran en la cara, que le pusieran una corona de espinas, que lo avergonzaran delante de su madre, sus vecinos, sus amigos, sus seguidores, que lo desafiaran y no poderse defender. A Él le puedes confiar tus heridas. Dice Juan 16:33, Jesús hablando: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones. Esta cultura los va a lastimar, esta cultura los va a herir, pero anímense, yo he vencido al mundo. Podemos llevar nuestras heridas al herido de la cruz para que sane nuestras heridas. Número 4, Lucas 6:27. Tenemos que aprender la cultura del reino, porque esto es como el proceso sanador después de haber traído nuestras heridas a Él. Él viene y nos sana, pero si nos volvemos a meter en la cultura, nos vuelve y nos lastima. Pero si venimos a Él y somos sanados y aprendemos la cultura del reino, tendremos capacidad para salir a la cultura e influir en la cultura. ¿Cómo? Pues tenemos que aprender la cultura del reino. ¿Cómo es la cultura del reino? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se piensa? ¿Cuál es la cosmovisión que está establecida para usted y para mí, de tal manera que la cultura, en vez de herirnos, seamos nosotros los que influyamos en ella? Lucas 6:27 en adelante. Dijo Jesús: amen a sus enemigos, hagan bien a los que los odian. Dígame si no es esto diferente a la cultura. Bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que te lleve también la carga. Dale a todo el que te pida. Y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames.
Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Verso 32. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? ¿Cómo hace la cultura? ¿Favorece a los que los favorecen? Aún los pecadores lo hacen. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer el bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así, es lo que hace la cultura. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quien puede corresponderles y les va a pagar con intereses? Aún los pecadores se prestan entre sí esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien, denles prestado sin esperar nada a cambio, así tendrán una recompensa grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. La cultura del reino no es fácil, pero es más difícil estar metido en la cultura de este mundo y ser herido por ella. No es normal que hagamos algo como lo que Jesús nos pide, pero eso empieza a cambiar la cultura, la de uno primero y después de los que están alrededor. Número 5 es lo obvio. Mateo 13:33. Lo que tenemos que entender en este punto es que cuando la cultura de Dios entra en nuestra vida, no es un elemento muerto, es una semilla viva. Dice Jesús contando una parábola: el reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Una parábola tan simple, es tan poderosa. Lo que Jesús está diciendo es que cuando nosotros aprendemos la cultura del reino, tenemos el poder para ir a la cultura y cambiar la cultura, transformar la cultura, afectar la cultura, poner un virus en el sistema que está tan mal, tan dañado, nadar contracorriente y hacer que otros sigan nuestro paso. Primero, cuestiono lo que está pasando para entender dónde están mis heridas. Voy al que me puede sanar. Aprendo de Él la nueva cultura. Y entonces voy al mundo, a tocar al mundo, a cambiar al mundo. Tenemos una cultura que afecta. El ser humano vive lastimado por el pecado, por la cultura, por lo que nosotros mismos hemos creado. Hay gente mala haciendo daño y hay muchas víctimas en este proceso. Lo que esté a nuestra mano para hacerlo tenemos que hacer.